Saludos, les habla el ingeniero Martín Moros, profesor de la asignatura Tratamiento Físico-Químico del Agua de la Universidad Nacional Experimental del Táchira para explicar algunos cálculos relacionados con el tema de aireación. Recordando que la aireación en este caso la vemos aplicada a los tanques de aireación de los sistemas de lodos activados. A pesar de que los lodos activados es un tratamiento biológico de tipo aerobio y que en el semestre anterior ven la asignatura de tratamiento biológico del agua, donde en el tema de lodos activados llegan hasta definir el volumen del tanque de aireación del sistema del lodo. Pues en esta oportunidad es como la continuación, en la que partimos del volumen necesario del tanque de aireación o del volumen del tanque de lodo activado para dimensionar el tanque y establecer el sistema de mezclado y sus diferentes características. Por ejemplo, básicamente, aunque hay tres tipos de aireación, que es difusa, mecánica y superficial, en este ejercicio vamos a ver lo que es aireación difusa y aireación mecánica o de turbina, donde básicamente tenemos el tanque, que puede ser en forma de paralelepípedo o en forma cilíndrico, y ese tanque requiere una tubería de aireación alimentada por un compresor que envía aire comprimido tomado de la atmósfera y lo inyecte al agua residual para airear la misma y darle el oxígeno que necesitan los microorganismos para digerir la materia orgánica en forma de DBO o de demanda bioquímica de oxígeno. Entonces, si el sistema es de aire difusa, va a tener una serie de difusores, por lo general en el fondo del tanque, alimentados por ese aire comprimido para que inyecten el aire al agua en forma de burbujas, que pueden ser burbujas gruesas, medias o finas. Mientras más finas son las burbujas, más eficiente es la transferencia de oxígeno al agua. Y si el sistema es mecánico o de turbina, entonces vamos a tener una turbina con un eje de giro que lo hace girar un motor, y adicionalmente también vamos a tener un compresor que inyecta aire. Así que el sistema de aireación por turbina consume ambas potencias, la potencia de mezcla o de giro del motor que mueve a la turbina y la potencia del compresor. Entonces, bueno, vamos a ver una serie en este video de datos teóricos tomados de la bibliografía especializada, en este caso del texto Tratamiento de Aguas Residuales, Teoría y Principios de Diseño, de Jairo Alberto Romero Rojas, de la editorial Escuela Colombiana de Ingeniería, para tomar los principales parámetros de diseño. El problema dice que un tanque de aireación de lodo activado de 150 metros cúbicos de volumen trata un caudal de 700 metros cúbicos por día de agua residual para hacer la reducción de la DBO desde 250 inicialmente hasta 50 al final. La concentración de oxígeno disuelto en el tanque debe oscilar entre 0,5 a 1,5, así que se está tomando en 1,2 miligramos por litro. La planta opera a 1100 metros sobre el nivel del mar, en una zona con una temperatura promedio de 18 grados centígrados. Los coeficientes de corrección del sistema de aireación: alfa es de 0,85, que el coeficiente alfa es el que permite corregir el KLA del agua potable al KLA del agua residual, y el beta es de 0,95, que es el que permite la corrección de la concentración de saturación del agua potable al agua residual, porque en ambos casos el agua residual se satura menos de oxígeno que el agua potable, y el KLA para el agua residual es menor que el KLA del agua potable. Vamos a probar la geometría de tanque paralelepípedo y tanque cilíndrico para escoger con cuál nos vamos a quedar, y vamos a probar tanto la aireación difusa como la de turbina.
Vamos a escoger la geometría y el mejor sistema de aireación después de hacer las pruebas con ambos sistemas y con ambos tipos de geometrías. Y el compresor tiene una eficiencia de 75%, que la podemos tomar para el motor, si en el caso de la turbina también, y tomar los parámetros de diseño según las recomendaciones teóricas. Acá entonces hago una recopilación de los principales parámetros teóricos según la literatura consultada. Por ejemplo, comenzamos con aireación difusa. Todo lo de aireación difusa ha sido resaltado en amarillo y todo lo de aireación de turbina va a ser resaltado en naranja. Para aireación difusa puede haber poro fino de 2 a 5 milímetros con eficiencia de hasta 9%, aunque más adelante la misma fuente muestra que esas eficiencias pueden oscilar entre 10 a 30%. Para poro fino es de 6 a 10 milímetros de tamaño del poro, con eficiencias de 7,5% o entre 6 a 15%, y para poro grueso de más de 10 milímetros con las eficiencias más bajas de 6% o de 4 a 8%. En general, para aireación difusas, esas eficiencias oscilan entre 5 y 15%. La altura del tanque puede ser entre 2.5 a 5 metros o entre 3 a 4,5 metros, con anchos entre 3 a 9 metros, cumpliendo que el ancho entre la altura debería ser menor o igual a 2. Con tasa de transferencia nominal para burbuja fina, pues es mayor la transferencia de 1.2 a 2 kilogramos de oxígeno por kilowatts hora, burbuja media de 1 a 1.6 y burbuja gruesa de 0.6 a 1.2 kilogramos de oxígeno por kilowatts hora, con un consumo mínimo de aire de hasta 1.12 metros cúbicos de aire por metros cúbicos de agua, con un flujo de aire por unidad o por difusor entre 0.11 a 0.45 metros cúbicos por minuto, o de 7 a 14 para burbuja fina, o para burbuja gruesa de 7 a 28 metros cúbicos de aire por hora por unidad de difusión, con un caudal de aire que puede oscilar entre 20 a 30 litros de aire por metro cúbico de agua residual por minuto para mantener en suspensión el lodo, y la separación entre los difusores puede estar entre mínimo 15 centímetros a máximo hasta 75 centímetros. Hablemos de la aireación de turbina. Sus parámetros es una capacidad de transferencia de oxígeno de 0.30 a 0.59 kilogramos de oxígeno por megajoule de potencia global, que involucra la potencia de la turbina y la potencia del compresor, con flujos unitarios de aire a través de cada turbina entre 200 a 1500 pies cúbicos de aire por minuto en condiciones estándar. Cabe resaltar que las condiciones estándar para aireación es de 20 grados centígrados y una atmósfera de presión. Asimismo, cuando se habla de condiciones nominales, como en los parámetros de aireación difusa, también hablan de, pues, las condiciones nominales es agua, pruebas del equipo realizadas en agua potable a 20 grados centígrados y una atmósfera de presión o a 0 metros sobre el nivel del mar. El diámetro de la turbina puede oscilar entre el 10 al 20% del diámetro del tanque o del ancho del tanque si es paralelepípedo. El control de vórtice: si el tanque es circular, 4 pantallas verticales a 90 grados, el control de vórtice común. Si es cuadrado, 2 pantallas de frente cada una, es decir, a 180 grados entre sí. Y si es rectangular, con una relación de longitud ancho mayor de 1.5, no se requieren pantallas de control de vórtice. Con un nivel de potencia de 19 a 39 watts por metro cúbico para la mezcla mecánica del sistema de aireación, con tasa de transferencia nominal de 1.2 a 1.4 kilogramos de oxígeno por kilowatts hora, con una relación óptima de potencia de 1, que quiere decir que la potencia de la turbina es aproximadamente igual a la potencia del compresor. Los compresores, si son ventiladores, la relación de potencia P2, que es la de salida, sobre P1 debe ser menor o igual a 1.1. Si es un soplador, esa relación va entre 1.1 a 3, y si es un compresor propiamente dicho,
la relación de potencia de presiones es mayor a 3, es decir, que la potencia de salida o la potencia 2 podría ser igual a 3 veces la potencia de entrada, o P1. Para tanques rectangulares se recomienda que el ancho sea 2 veces su altura y debe haber una turbina cada 85 a 230 metros cuadrados de área de planta del tanque. Entonces, comencemos con los cálculos generales. La reducción de la DBO, pues será la resta de la DBO inicial menos la DBO final, 250 menos 50, 200 miligramos por litro de reducción de DBO. El consumo de oxígeno, que será el caudal por esa reducción de oxígeno. El caudal es 700, la reducción es de 200 y utilizando 1000 gramos a kilogramos de conversión nos da un valor de 140 kilogramos de oxígeno por día de consumo de oxígeno. Luego vamos a calcular el suministro de aire, que ese suministro de aire depende del tipo de sistema de aireación. El aireador difuso, vimos que la eficiencia oscilaba entre 5 a 15%, pero el valor teórico más conservador decía que iba entre 6 a 9%, así que un valor de 10% de eficiencia para aire difuso puede ser correcto o es recomendado, incluso así lo usan en los ejercicios resueltos en la bibliografía mencionada. Así que voy a tomar también 10% de eficiencia de transferencia de oxígeno del aire al agua por aireación difusa de poro fino, y si es por turbina 20%, en ese caso, porque las turbinas son más eficientes al tener tanto el compresor como una turbina que gira y golpea las burbujas para volverlas más pequeñas y así incrementar la eficiencia de transferencia de oxígeno. Entonces hay que tener en cuenta que el oxígeno en el aire está en 21% en volumen sobre volumen o en mol sobre mol, pero está en 23.2% en masa sobre masa, es decir, por cada 100 kilos de oxígeno habrá 23.2, por cada 100 kilos de aire habrán 23.2 kilos de oxígeno. Si utilizamos eso, podemos calcular el suministro de aire difuso, que será el 140 kilogramos de oxígeno por día previamente calculado, entre la eficiencia para aire difuso de 10%, 0.1, por el porcentaje masa sobre masa de oxígeno en el aire, que es en unidades de fracción, que es de 0,232, por la densidad del aire, utilizando la ley de gases ideales, que la densidad es presión por peso molecular entre R por T, pero necesitamos la presión, que es 1 menos la altitud entre 9450. Y la altitud en este caso es de 1100, así que la presión me da 0,88 atmósfera, con lo cual la densidad del aire da 1,074 kilogramos por metro cúbico. Y haciendo toda la sustitución obtenemos un suministro de aire para el sistema difuso de 5.618,7 metros cúbicos de aire por día. Si lo hacemos para el sistema de turbina, se utiliza el 140 igual, que es el consumo de oxígeno, el 0,232 porque es la misma cantidad másica de oxígeno en el aire, el 1,074 porque es la misma densidad del aire, solo cambia el 0.1 en este caso a 0.2, pues la eficiencia del sistema de turbinas es de 20%, obteniendo un suministro de aire de 2.809.35 metros cúbicos por día. Luego vamos a analizar el consumo unitario de aire, que para el caso de aire difuso será el suministro de aire entre el caudal y me da 8,03 metros cúbicos de aire por metro cúbico de agua residual. Como el consumo mínimo debe ser de 1.12, 8 es mayor que 1.12, por lo tanto está el consumo de aire por encima del consumo mínimo. Así que se aprueba el cálculo. En el caso del consumo de aire unitario de la turbina, será el suministro de aire de la turbina 2.809.35 entre el caudal de 700, me da 4
0,01 metros cúbicos de aire por metro cúbico de agua residual. La bibliografía consultada no me da un parámetro directo de comparación, pero por lo menos el consumo de aire es superior al consumo mínimo del otro sistema, lo que me puede indicar que también podría ser un valor aceptable. Hagamos el cálculo de la tasa real de transferencia de oxígeno N. Es la corrección del N sub 0 o de la tasa de transferencia nominal. Para ello vamos a buscar esas tasas de transferencia nominal, que es el N sub 0 difuso para burbuja fina, que es el sistema que estamos utilizando, oscila entre 1.2 a 2,0 kilogramos de oxígeno por kilowatts hora. Se toma un valor promedio de 1.6 kilogramos de oxígeno por kilowatts hora, que convirtiéndolo a kilogramos de oxígeno por megajoule me da 0,44 kilogramos de oxígeno por megajoule. Si lo analizamos para el sistema de turbina, debe oscilar entre 0,30 a 0,59 kilogramos por megajoule. Así que voy a tomar el mismo valor de 0,44 porque está entre 0,30 a 0,59. Necesito para el cálculo la concentración de saturación a la temperatura y a la altitud. Entonces voy a buscar la concentración de saturación a la temperatura, pero como está tabulado a una atmósfera o a 0 metros sobre el nivel del mar, lo multiplico por la presión para llevarlo a la altitud correspondiente. El valor tabulado es de 9.5 y la presión a la altitud de 1100 metros sobre el nivel del mar ya se calculó en 0,8836 atmósfera. Así que la concentración de saturación a la temperatura y a la altitud me da 8,394 partes por millón o miligramos por litro. También necesito la concentración de saturación 20,0, que es a 20 grados centígrados y 0 metros sobre el nivel del mar, es decir, a las condiciones estándar, y da 9,2 partes por millón. ¿Qué más necesito? El C sub L, que por teoría se tomó en 1,2 miligramos por litro, y el alfa y beta, que son datos del ejercicio, que por lo general oscilan entre 0,8 a 1. En cada caso es de 0,85 y de 0,95 respectivamente. Entonces, realizando la sustitución de los datos, la tasa de transferencia real para el sistema difuso será el N sub 0, la tasa de transferencia nominal, que se ha tomado en 0,44 kilogramos de oxígeno por megajoule, por alfa, que vale 0,85, por el tita o teta, que para el sistema de aireación difusa vale 1,020, a la T-20, la temperatura es de 18 grados, por beta, que vale 0,95, que es la corrección de agua potable a agua residual de la concentración de saturación, por el 8,394, que es la concentración de saturación a la temperatura y la presión, menos 1.2, que es la concentración de oxígeno disuelto deseada en el tanque de aireación, entre 9.2, que es la concentración de saturación a 20 grados centígrados y una atmósfera, me da un valor real de tasa de transferencia de 0,2647 kilogramos de oxígeno por megajoule. Haciendo lo mismo para el sistema de turbina, donde lo único que cambia es el tita, que vale 1,024, que iría acá. Perdón. Ese 1,024 se sustituiría por este 1,020, así que el valor da muy cercano, da 0,2626 kilogramos de oxígeno por megajoule. Entonces podemos ahora buscar la potencia requerida, que será dividir el consumo de oxígeno
la potencia requerida, que será dividir el consumo de oxígeno entre la tasa de transferencia real. Para ambos sistemas el consumo es de 140, pero la transferencia real 0.2647 y 0.2626 que se acaba de calcular. Así que obtengo, llevado de megajoule por día a kilowatts, 6,12 y 6,17. Puede llevarse a HP 8,27 o 8,21 HP. Con las potencias requeridas puedo determinar las potencias de las máquinas, tomando en cuenta las eficiencias de las mismas tomada en 75%. Me da que para el sistema difuso, que solo utiliza el compresor, el mismo es de 10,94 HP. Mientras que para el caso del sistema de turbina, que utiliza tanto el compresor como el motor del agitador, pues se podría dividir entre 2 la potencia para que la misma sea igual, ya que se tomó una relación teórica de 1, lo que indica que la potencia de la turbina, la potencia consumida por la turbina va a ser igual a la potencia consumida por el compresor. Entonces obtengo un valor con el 75% en cada caso de 5,52 HP. Si los sumo, o en este caso los multiplico por 2, me da una potencia total tanto del compresor como del motor de la turbina de 11,03 HP. Da parecido a la potencia del compresor de 10,94 HP. Solo que en el sistema difuso toda esa presión, toda esa potencia la consume el compresor, y en el sistema de turbina la consume de manera repartida tanto el compresor como el motor. Ahora vamos a calcular la capacidad de transferencia por unidad de potencia. Para ello vamos a dividir el consumo de oxígeno entre la potencia de las máquinas. El consumo de oxígeno en cada caso es 140 y la potencia de las máquinas, preferiblemente en kilowatts y no en HP, va a ser para el compresor del sistema de difusión de 8,158 y para el compresor y la turbina del sistema de turbina es de 8,225. Se multiplica por 24 para llevar de días a horas y me da 0,72 kilogramos de oxígeno por kilowatts hora para el sistema difuso, y obtenemos 0,71 kilogramos de oxígeno por kilowatts hora para el sistema de turbina. Comparamos estos valores. Por ejemplo, la teoría me dice que la tasa de transferencia, pero para burbuja gruesa sí oscila entre 0,6 a 1,2. Así que este valor de 0,7 estaría dentro de ese rango. Pero como no estamos trabajando con burbuja gruesa, sino con burbuja fina, pues realmente el sistema a escala real pues es un poco menos deficiente que a escala ideal o nominal. Como todo sistema teórico es más eficiente, y en la realidad por diferentes factores suelen ser un poco menos eficientes. Mientras que pasa lo mismo con el de turbina. El de turbina, llevado a las unidades de megajoule, me da 0,197, prácticamente 0,2. Pero para la turbina debería estar entre 0,3 a 0,6. Así que pasa lo mismo, es un poco menos eficiente real que ideal. Así que vamos a evaluar el número de potencia para ver si de verdad los sistemas son tan eficientes. En el caso del número de potencia vamos a dividir la potencia requerida entre el volumen. Para el caso del de la difusión, la potencia requerida es de 6,12 kilowatts o 6120 watts. Ojo que no son las potencias de las máquinas.
digamos que son las potencias distribuidas directamente en el fluido. En 350 metros cúbicos, que es el volumen del lodo activado del tanque de aireación, me da 40.8 watts por metro cúbico. Y en el caso de la turbina, la potencia era un poco mayor, de 6,17 kilowatts o de 6.170 watts. El volumen del tanque es el mismo, 150, así que obtengo 41,13 watts por metro cúbico. Cabe resaltar que para las turbinas ese valor debe estar entre 19 a 39, así que 41 más bien es un poquito más alto, lo que me indica que a pesar de que las tasas de transferencia son no reales, son un poco más bajos que las nominales, aún así el sistema es un poco más eficiente de lo teórico para en cuanto a la potencia requerida para el sistema de aireación. Ok, continuemos. Como no hay un número de potencia en watts sobre metro cúbico para la mezcla difusa, sí hay un valor de comparación del nivel de potencia, pero en litros de aire por metro cúbico de agua por minuto. Así que hacemos la conversión dividiendo el caudal que le inyectamos de aire, que es de 5.618.7 metros cúbicos por día, entre los 150 metros cúbicos del tanque, y llevando los metros cúbicos a litros, los días a hora y las horas a minuto, obtenemos un valor de 26,01 litros de aire por metro cúbico de agua por minuto. Este valor debe estar entre 20 a 30, 26 efectivamente está entre 20 a 30, lo que me indica que el nivel de potencia también del sistema difuso es adecuado. Vamos a determinar las dimensiones del tanque. El tanque se puede diseñar tanto paralelepípedo como cilíndrico. Para ello, pues tenemos que tomar en cuenta los parámetros recomendados. Sobre todo entre el sistema difuso y el sistema de turbina, lo que varía es la altura, que se admite en alturas más profundas de tanques en el sistema de turbina, apostando a que la turbina junto con el compresor es más eficiente para la transferencia de oxígeno. Por lo que para la turbina puede esto oscilar entre 4.5 y 6, para la difusión entre 2.5 y 5. Lo que hago entonces es evaluar dónde tengo un rango común. Si el de la turbina va entre 2.5 a 5 y el de turbina va de 4.5 a 6, entonces tengo un rango común que en este caso va entre 4.5 a 5, lo que me indica que escoger una altura de 4.7 puede servir tanto para el sistema difuso como para el sistema de turbina. Ahora, cuando voy a hacer el diseño en forma de paralelepípedo, sé que el volumen de un paralelepípedo es su longitud por su ancho por su alto, pero tengo que cumplir que el ancho entre la altura sea menor o igual a 2, así que voy a tomar que el ancho puede ser 1.9 de la altura. Como la altura la tomé en 4.7, entonces ese ancho me da 8,93. Despejando entonces la longitud, que va a ser el volumen entre el ancho por la altura, el volumen es 150, el ancho es 8,93 y la altura seleccionada es 4.7, me da un largo de 3.574 metros. Ahora, si lo hago para el cilíndrico, el volumen de un cilindro es pi cuartos el diámetro al cuadrado por la altura. Despejando el diámetro y utilizando el volumen de 150 y la altura de 4.7, obtengo un diámetro del tanque de 6,375 metros. Ahora, para cada uno de esos tanques vamos a determinar el número de unidades y su distribución. En el caso del número de difusores, deben ser tantos difusores
como sean necesarios, teniendo en cuenta que el flujo de aire a través de cada difusor oscila entre 6,6 a 28 metros cúbicos por hora o 0,11 a 47 metros cúbicos por minuto, por unidad, por supuesto. Entonces, entre 6,6 y 28 se tomó 20 metros cúbicos de aire por hora por unidad. Entonces vamos a determinar el número de difusores dividiendo el suministro de aire entre el flujo de aire por unidad. El suministro de aire para difusores es de 5.618,7 metros cúbicos por día y el flujo de aire por unidad se tomó en 20 metros cúbicos de aire por hora por unidad de difusión. Así que obtengo 11,7, llevándolo a un valor cerrado de 12 unidades. Corrijo el flujo de aire unitario y me da 19,51. Como ese valor está entre 6,6 y 28, se acepta el diseño. Ahora hagamos la distribución de esos difusores. La distribución de esos difusores deben estar entre 15 y 60 centímetros de separación. Esa separación o espaciado la vamos a calcular dividiendo la longitud entre el número de difusores más 1. En este caso fueron 13 difusores. Aquí en principio lo hice con la longitud de 3,57, pero en realidad la longitud y el ancho deben intercambiarse, porque el ancho siempre es menos ancho que la longitud. Entonces, haciendo el intercambio, voy a tomar como ancho 3,574 metros y como la longitud 8,93 metros. Así que haciendo ese cálculo por aquí en chiquitico, 8,93 entre 12 más 1 me da 0,68 o 68,7 centímetros. Es menor que 75 centímetros, así que se acepta el diseño. Ahora, cuando lo hacemos para el número de turbinas, hay que tener en cuenta que para distribuir las turbinas lo debería hacer habiendo una turbina cada 85 a 230 metros cuadrados de área de planta del tanque. Voy a calcular el área de planta del tanque para el helepípedo multiplicando su longitud por su ancho, lo que me da 3,574 por 8,99 metros, 31,92 metros cuadrados. Como debe haber una turbina cada 80 metros, 31,92 no llega ni a 80, así que máximo puedo utilizar una turbina en el tanque, aunque sea para el helepípedo. Tengo que verificar si este tanque necesita control de vórtice al tener mezcla mecánica, así que la teoría me dice que sí se va a necesitar, siempre y cuando, o que no se va a necesitar siempre y cuando en un tanque de vista de planta rectangular la relación entre el ancho y el largo sea mayor a 1,5, haciendo la inversión de que el ancho, haciendo la inversión, como les comenté, de la longitud y el ancho, obtengo que la relación entre 8,93 a 3,57 es efectivamente mayor a 1,5, de 2,5, así que no se necesita control de vórtice. Para el caso de los tanques cilíndricos, se distribuirían los difusores en su fondo. Pueden ser en tubería circular o reticular, y en el caso de el tanque cilíndrico, pues llevaría una sola turbina. La turbina se dimensiona como el 20% del diámetro del tanque si el mismo fuera circular, o el 20% del ancho del tanque en el caso de que sea rectangular o paralelepípedo. Entonces aquí vamos a ver los esquemas de los equipos y como el resumen del diseño. Por ejemplo, aquí vemos acá el tanque paralelepípedo en el sistema difuso, que tiene pues tiene el compresor de 10,84 HP que toma 5
5.618,7 metros cúbicos de aire por día, los envía a través de la tubería de aire difuso y lo distribuye a través de los 12 difusores ubicados en el fondo del tanque. Cada difusor entonces distribuirá 19,51 metros cúbicos de aire por hora y por unidad, para lograr un consumo de oxígeno de 140 kilogramos por día, con una concentración de oxígeno en el tanque de aireación de 1,2 miligramos por litro, una potencia de aireación o disipada directamente en el fluido de 6,12 kilowatts hora, para el volumen del tanque de 120 metros cúbicos, logrando que ese caudal de 700 metros cúbicos por día baje su DBO de 250 a 50 miligramos por litro, ubicado ese tanque a 1100 metros sobre el nivel del mar y 18 grados centígrados de temperatura, con dimensiones de longitud del tanque de 8,93 metros, ancho del tanque de 3,574 metros, altura del tanque de 4,7 metros y separación entre cada difusor de 68,7 centímetros. Si analizo el sistema para el paralelepípedo, como vemos acá, entonces apreciamos que para la misma temperatura, altitud, caudal y DBO de entrada y de salida y las mismas dimensiones del tanque, la única diferencia es que ahora la potencia va a estar distribuida a 5,52 HP del compresor, igual para el motor, produciendo una distribución de 6,17 kilowatts de potencia al fluido, con una turbina de 0,72 metros de ancho y un nivel de potencia de 41,13 watts por metro cúbico, siendo ideal que estuviera hasta 39, pero bueno, es un poco más de potencia que le estamos dando al fluido en este caso. Ahora analicemos si hiciéramos los tanques cilíndricos. Este análisis lo estamos haciendo en vista de planta. Entonces, si fuera cilíndrico para difuso, con un diámetro de 6,375 metros, que es el mismo diámetro que para turbina. En el caso del difusor en tanque circular en vista de planta, es un círculo. Tanque cilíndrico en vista de planta es un círculo. El compresor seguirá enviando aire a los 12 difusores, que lo distribuimos en forma reticular: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y los 12 difusores espaciados a 1,275 metros. A pesar de que los espaciados son mayores, vemos en el plano que va a haber una mejor distribución de los difusores en el tanque y por lo tanto una mejor aireación. En el caso de que el tanque fuera cilíndrico, para un sistema de aireación por turbina, pues iría una sola turbina en el centro del tanque de un diámetro de 1,275 metros, con su control de vórtice o sus 4 mamparas de un ancho del 10% del diámetro del tanque y de toda la altura del tanque, ubicada cada una a 90 grados. Y vamos a tener adicional al motor que mueve la turbina el compresor que va a inyectar aire al sistema. ¿Con qué sistema me quedaría yo si lo fuera a hacer por turbina? Me quedaría con el tanque cilíndrico, porque hay una mejor relación entre el diámetro de la turbina y el diámetro del tanque bajo esa configuración, y va a haber una mejor distribución del aire por la turbina al estar allí centrada. Si lo fuera a hacer por aire difuso, pues sería válido hacerlo de las dos formas, tanto en el tanque cilíndrico como en el tanque paralelepípedo. Muchas gracias por su atención, esperando que la información suministrada sea de su utilidad. Me despido.